es el decano. Señor presidente, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos, compañeros de trabajo. Dado que usted está empeñado, como todo este periodo suyo, en divulgar la obra, en presentar hechos, resultados, también nos ha advertido de que no es sano el triunfalismo, ni el ensimismamiento y la autocomplacencia. Por ello, señor presidente, a lo largo de este trabajo hubo fallas, hubo programas que no se le cumpliesen tal como los imaginó, los concibió, los proyectó y los divulgó. Por ejemplo, el del combate a la drogadicción en una primera fase parece que no le había contentado gran cosa. Y cuando yo le pregunté en julio del 19 sobre la niñez mexicana enfermiza, dañada por la mala dieta, de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 propia de personas de edad avanzada, como en mi caso, de ochentones, pero los niños de 13 años cardiópatas, que entonces cuando ideó usted o decidió ir a recorrer el sistema médico del país, las clínicas los 80 del Coplamar. ¿Qué resultados ha obtenido? ¿Qué puntos no se cumplieron en el 100% que usted deseaba, señor presidente? Sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, Miguel, hay necesidad de continuar avanzando en la transformación porque es mucho el rezago, el atraso. No debemos olvidar que en el periodo neoliberal el propósito del gobierno era facilitar la transferencia de bienes, el traslado de bienes públicos a privados, a particulares. Ese era el objetivo. No se pensaba en el bienestar del pueblo. Lo esencial era impulsar la privatización de los negocios en el mejor de los casos y el atraco en el peor de los casos. Entonces, estamos iniciando con una política nueva después de un periodo decadente, un proceso de degradación progresivo que padecíamos, no solo en lo económico, en lo social, en lo político, en lo moral. Entonces, consideramos que hemos sentado las bases y se ha avanzado bastante, pero falta todavía mucho por hacer. Yo no puedo puntualmente, ¿no?, hablar de las fallas, que desde luego las tuvimos. Se cometieron errores porque pues somos humanos. Sin embargo, el precisar sobre los errores o las fallas, eso se lo dejamos a nuestros adversarios, porque ese es su trabajo. Se dedican básicamente a eso. Ya sería el colmo, Miguel, que yo también les haga el trabajo, ¿no? Hace 2 días se dio a conocer, y además es
un botón de muestra. Cuando tuvimos problemas porque hubo mucho calor, más demanda de energía eléctrica, tuvimos fallas, en 3 días se desató una campaña, pero además coincide con la víspera de las elecciones y me llamó mucho la atención porque se tienen los datos, ¿no? Hay un monitoreo que seguramente hacen empresas, pero me llamó mucho la atención porque esto lo hizo la Comisión Federal de Electricidad, que seguramente ellos tienen ahí un departamento de comunicación social, y en esos días, en 23 días antes de la elección presidencial, Sí. Se dieron a conocer sobre los apagones que duraron 3 días y no fueron nacionales ni duraron todo el tiempo, pero se generaron 4.251 notas, 4.251 notas. Creo que en periódicos, en radio y televisión, 0 notas a favor, 1% objetivas o informativas, no tendenciosas, y 99% en contra. Esto es más que ilustrativo del papel de los medios, de la función de los medios. Entonces, sí hacen falta muchas cosas por hacer, de ahí que esté yo contento, muy contento, porque se le va a dar continuidad a la transformación. Justamente por ello, usted ha dicho ayer que la presidenta virtual, la presidenta electa, tiene rango de giganta, decía usted, pero la hora del mundo que se avecina será distinta de la que le ha tocado a usted gobernar, avisora dificultades en lo universal, en lo mundial, de respecto al futuro gobierno. ¿Será más difícil para la doctora gobernar que las que tuvo usted haciendo su ejercicio? No, ella va a aprovechar que ya se sentaron las bases para la transformación. Por ejemplo, ya está muy claro de que hay que pagar impuestos, que no se deben de condonar impuestos. Eso es irreversible. Ya está muy claro que no se debe de permitir la corrupción. Irreversible. Ya está muy claro que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que el gobierno tiene que actuar con austeridad republicana. Eso es irreversible. Ya está muy claro que el gobierno representa a todos, a ricos y a pobres. Eso es tajante, irreversible. Ya está muy claro de que el gobierno no puede ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Irreversible. Ya está muy claro de que no se pueden entregar los bienes nacionales
los bienes del pueblo a particulares. Muchas cosas. Y ya está muy claro, se ha puesto de manifiesto de que tenemos un pueblo muy politizado, que ya sabe que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, todo eso va a ayudar mucho. Hay que agregar que la presidenta electa es giganta, es una mujer muy inteligente, muy preparada, con mucha experiencia, sensible, honesta. Fue lo mejor que le pudo haber pasado al país en este tiempo. Y mujer, de por sí las mujeres extraordinarias, son muy trabajadoras, muy responsables, magníficas, magníficas, honestas. Son muy pocas las mujeres, no. Iba a decir no. Y infunde mucho respeto. Van a tratarla muy bien. Qué bueno. Gobiernos extranjeros. Tiene muy buena fama pública, y fama pública o buena fama pública es poder. No, bueno. Y del día que usted inició su lucha, empezó a soñar, visualizó, observó, contempló el panorama el mundo que tenía que recorrer usted para alcanzar metas, fines de acuerdo con sus convicciones e ideales. ¿Cuánto cumplió cuando está a punto de culminar su periodo sexenal y la presidencia, llegar a ser presidente de la República, señor presidente? Bueno, yo lucho por ideales, por principios. Así comencé, luchando por la justicia, por la democracia auténtica, verdadera. He enfrentado muchos obstáculos, he podido salir adelante del acoso. Me quisieron desaforar junto con millones de mexicanos. Fuimos víctimas de fraudes, seguimos luchando, pero te puedo decir, Miguel, que al final, sí, si las cosas continúan como van, porque todavía no concluimos, toco madera, si en estos 3 meses continuamos como estamos ahora, una vez que yo entregue la banda, me voy a sentir muy contento. Y como soy racional, pero también soy místico, además de agradecerle al pueblo, le voy a agradecer al Creador de que terminé una misión. ¿Contempla que al final, y ya cuando pierda usted el poder,
¿Se arreciarán los ataques a su gestión, a su desempeño, señor presidente? Sí, pero estoy acostumbrado. Bueno. Nunca ha sido fácil enfrentar al poder mediático. Ahora fue muy fuerte la campaña. Siempre ha sido así. La campaña del 2006, peligro para México, esa caló profundo. Había gente que ni me conocía y me veía con malos ojos, porque fue una guerra sucia, ¿no?, en mi contra. Ya he platicado que después del 2006, porque para que no se desbordara el movimiento y no hubiese violencia, porque la gente estaba muy molesta con el fraude del 2006, tomamos una medida muy fuerte, muy radical, pero al mismo tiempo pacífica. La toma del Paseo de la Reforma. La toma del Paseo de la Reforma y del Zócalo, y nos costó muchísimo. Me lo reclamaban desde Baja California hasta Yucatán. De Sonora a Yucatán. De Sonora a Yucatán. Aunque a ellos no les hubiese afectado, pero fue tanto el descrédito a través de los medios que llegaron a sembrar la idea de que ellos también habían resultado afectados, cuando lo que más afectó entonces fue el fraude electoral. Miren las consecuencias de ese fraude, la violencia que se desató y todo el atraso, porque no estaría el país como está. Hemos avanzado, pero hubiésemos avanzado mucho más. Nada más piensen cuánto dinero recibió Calderón por los precios altos del petróleo. Ningún presidente en la historia ha obtenido tanto dinero por ingresos petroleros como Calderón. ¿Y a dónde se fue todo ese dinero? Entonces, pero la gente no pensaba eso. Se dejaron llevar por las campañas de televisión, de radio, la prensa convencional. Entonces fue muy duro superar eso. Platicaba yo que iba al aeropuerto a tomar un avión y tenía yo que sentarme en unas bancas atrás y ponerme a leer, porque sentía las miradas, ¿no?, de cuestionamiento. Una vez me acuerdo en el aeropuerto de Tuxtla, que me dijo una persona, dice, ¿por qué no deja de estar agitando? ¿Por qué no deja de estar agitando? Gracias. Y le digo, no, no estoy agitando. Lo que pasa que tú eres facho.
y como no sabes lo que es facho, es el equivalente a intolerante y autoritario. Protestaba yo muy poco, por lo general, pero a veces me agarraba en mi momento de pasión y me salía la franqueza tropical. Pero fue muy fuerte, muy duro. Afortunadamente la gente se fue dando cuenta de que nosotros lo que buscábamos era mejorar la situación del pueblo, vivir en una sociedad mejor. También ayudó mucho de que, a pesar de que nos robaron la presidencia y se padeció de esa campaña de descrédito, nuestra protesta fue pacífica, no se rompió un vidrio y siempre hemos luchado por la vía pacífica. Entonces fue muy difícil, pero ya las cosas han cambiado y me siento muy satisfecho porque con la participación de millones de mexicanos y desde abajo logramos el inicio de esta transformación. Y como ya lo dije, es muy bueno el relevo, muy bueno. Claudia Sheinbaum. Hay mucho pueblo y mucho gobierno. ¿Cómo va a ser el primer día ya en su finca, ya sin la banda presidencial, señor presidente? Sin timbres, sin ayudantes, sin nada. ¿Cómo va a ser? Pues entrego la banda y me voy. Y decirle a la gente de nuevo, si me quieren, ya. Ahí muere. Ya. ¿Sí? Porque voy a iniciar una etapa nueva en mi vida. Lo primero es arrodillarme para agradecer al pueblo y al Creador el tiempo que yo aguante. Y ya. Empezar una rutina, ya la tengo concebida, de caminar. Es importante que se sepa que no tengo rancho, ¿No es rancho? porque un rancho son muchas hectáreas. No, tengo una quinta, tengo 1,5 hectáreas, 15,000 metros cuadrados que heredé de mis padres. Entonces, el perímetro, la circunferencia, claro. sí, son 450 metros. Y tengo un sendero a la orilla, con un puentecito de madera que hice, y camino 12 vueltas, 5 kilómetros. Tengo así como, ¿te acuerdas de la forma de medir y de apuntar en el billar con fichas? Ajá, sí. Sí.
tengo Se me llaman las carambolas. sí, entonces cada vez que termino una vuelta, para que no se me vaya a olvidar, la 1 y 2, porque voy pensando en cosas y luego si no tiene uno el marcador es ¿qué? ¿Llevo 5 o llevo 6? Metrónomo. Entonces así ya termino, tiene que ser temprano porque por el calor y suda uno, hace un ejercicio y al baño y luego a desayunar y a escribir. Tú que sabes de eso bastante, aguanto 2 horas escribiendo, me paro, sí, camino, la casa tiene 4 corredores, camino ya poco, me tomo un café y me vuelvo a sentar otras 2 horas. Es comida. Y ya viene la hora de la comida. Claro. Ojalá y recupere yo la tradición de las familias de antes en el trópico. Por el calor se acostumbraba a la siesta, que es muy sana y además divide el día en 2. Es después de la comida, la hamaca, 1 hora, hora y media, y luego un baño, y de nuevo 2 horas y otras 2 horas, y ya llegó la tarde de noche, y a escuchar los ruidos de la naturaleza, los grillos, los sapos, las ranas, claro. ¿sí? Y ya la noche y luego cuando hay luna llena, imagínate, y el cielo estrellado y la sombra de los árboles y el aullido de los araguatos. Entonces, esa vida, y voy a estar trabajando sobre un libro, sobre una investigación. ¿Cuál es el del conservadurismo? El que usted... Sí, pero quiero primero trabajar 3 años sobre el conocimiento de cómo era la sociedad y la vida en la época prehispánica. Desde los primeros fundadores de México. Acabo de estar hace poco en Mulegé. Es extraordinario, lo recomiendo mucho. Las pinturas rupestres es algo bellísimo, es arte. Se habla de 8 o 10 mil años de existencia de esas pinturas, y se están descubriendo también vestigios que datan de miles de años en Santa Lucía, donde se construyó el nuevo aeropuerto. Invito a todos a que vayan a ese museo del aeropuerto Felipe Ángeles, y quiero empezar con los olmecas porque se considera que es la cultura madre, y luego los mayas y luego mexicas. No voy a poder todo, además no hay muchas fuentes de información, fuentes documentales, son códices, las interpretaciones de glifos
no avanzaron mucho, son más que nada relatos del Chilambalán, otros textos, la visión de los conquistadores y también de los vencidos. Afortunadamente, como somos herederos de grandes civilizaciones y nos aportaron mucho, tenemos toda esa herencia que se fue transmitiendo de generación en generación, que no se perdió, no se ha perdido. Por eso la fortaleza de México, por eso nuestras culturas nos han salvado siempre. Y como yo tuve la suerte, la fortuna de trabajar en comunidades indígenas, conozco bastante sobre las tradiciones, las costumbres, la organización social comunitaria. Entonces va a salir algo interesante porque hay una tendencia, como sucede en todo el mundo, el que conquista, el que domina, el que invade, trata de negar al oprimido en todo. Son civilizaciones olvidadas, negadas, ninguneadas, y nosotros tenemos que reivindicar nuestro pasado, porque México es de los países del mundo con más riqueza cultural, con más grandeza cultural. Por eso es la fortaleza de México. Señor presidente, en una entrevista al entonces rector de la Universidad Nacional, Juan Ramón de la Fuente, examinando a la UNAM, sentenciaba él, me contaba, me hizo reflexionar sobre la universidad, dijo, es siempre una entidad efervescente en pleno cambio constante, siempre inacabado, fue el término que… ¿Es aplicable esto para el país? ¿Deja usted al país en un proceso permanente, constante de mutación, de cambio en busca de su destino? Sí, ordenado. Una de las cosas más importantes del movimiento nuestro es que la transformación se ha llevado a cabo de manera pacífica. Siempre lo he dicho, las tres transformaciones que han habido, la independencia, la reforma, la revolución, se hicieron con las armas, no porque así lo hayan deseado los dirigentes, los padres de nuestra patria, nuestros grandes próceres, sino porque así se presentaron las circunstancias. Nosotros logramos llevar a cabo esta transformación, iniciar esta transformación de manera pacífica. Y eso es importantísimo. Está encauzada la transformación, garantizando las libertades. Aquí no hay dictadura. Esta es una auténtica democracia, con libertades. A nadie se le persigue, no hay represión. Eso es bastante importante. No se actúa con autoritarismo, no hay expropiaciones. Me van a decir, sí, en el Tren Maya hemos expropiado como 2,000 predios,
si no es que más, pero son expropiaciones convenidas, porque es el mecanismo más fácil para pagarle al dueño de la tierra. Se hace el acuerdo y para que se les pueda pagar se expropia y se paga una indemnización que es el equivalente a lo que vale la tierra. Solo por eso ha habido expropiaciones. Dos que han habido en plantas que se vendieron al final del gobierno pasado, en las refinerías. Dentro de la refinería vendieron 2 plantas y las tuvimos que recuperar. En un caso se llegó al acuerdo, en el otro no querían y se tuvo que expropiar por causa de utilidad pública, nada más. Pero ahí están, Miguel, les entregaron con la llamada reforma energética 110 bloques a particulares para extraer petróleo. Respetamos los contratos. Tenemos elementos para revocar esos contratos. Sencillamente han pasado 6 años. 10 años y tienen la posesión de las áreas petroleras, tienen las concesiones y no han invertido un peso. Se han dedicado básicamente a especular y no hemos dejado de respetar los contratos en todos los casos. Entonces, libertades y actuar nada más con justicia, que paguen impuestos los que no pagaban y que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, de todos los mexicanos, regrese al pueblo. Entonces, sí se han sentado las bases de la transformación, pero falta todavía bastante, falta mucho por hacer, porque sí caló profundo el modelo neoliberal, no solo en lo económico, la implantación de la política privatizadora, sino también en lo educativo. Entonces, poco a poco se tiene que ir recuperando lo que es la corriente de pensamiento que se vincula, que surge con la historia de nuestro país, lo que quería Hidalgo, lo que quería Morelos, lo que llevó a cabo Juárez y Zapata y Villa y los Flores Magón y Madero y el general Lázaro Cárdenas y también algunos otros presidentes del periodo posrevolucionario. Recuerdo aquí a Ruiz Cortines, López Mateos, ¿no? Y hasta ahí le dejamos, ¿no? Así la dejamos. Muchas gracias, señor presidente.